Bienvenidos, estamos aquí presentándoles el cuarto programa especial de líderes y personalidades del mundo. Muchos se estarán preguntando qué es lo que realmente está pasando en Hong Kong, por qué hay tantas marchas, por qué todos los fines de semana están manifestándose en las calles. Miren, desde hace un tiempo a la fecha se quiso tratar en la legislatura de Hong Kong un tema que para muchos ciudadanos hongkoneses les empezaba a quitar soberanía de la que tanto ellos aman, y tiene que ver con una ley de extradición que implicaba que algunas personas que cometan ciertos delitos en Hong Kong puedan ser extraditados a la China continental. De esta manera, los hongkoneses empezaron a sentir que verdaderamente ya empezaban a perder parte de su soberanía, parte de su estado como democracia. A quienes vemos en pantalla es nada más y nada menos que, bueno, este es otro caso. Porque esta es la presidenta de Taiwán. Es otro tema que también vamos a enganchar con el de Hong Kong, porque también, digamos que Hong Kong y Taiwán vendrían a ser las dos piedras de China. En un caso, vamos a hablar de lo que sucede con Hong Kong, que ustedes saben que dentro de muy poco tiempo, en el año 1997, pertenecían a los ingleses, era una colonia inglesa, pero Inglaterra decide devolver esta isla a la República de China. Y lo mismo más o menos podría llegar a suceder con Taiwán. Lo que pasa es que Taiwán nunca declaró su independencia, pero tampoco es colonia de nadie. La realidad es que son dos partes que podrían ser en el futuro o conformar parte de la China continental. La pregunta que yo me hago y la extiendo a los compañeros de la mesa es: ¿fue un error para los británicos entregar Hong Kong? ¿Y por qué, en todo caso, los hongkoneses están tan decididos a no ser parte de la China continental? Es algo así como si las Islas Malvinas, que ustedes saben están ocupadas por ingleses, de acá a 20 años deberían ser parte de la Argentina. ¿Ustedes creen que los habitantes de las islas podrían estar contentos con esta decisión? Algo similar está pasando en Hong Kong. Le vamos a dar la bienvenida primeramente a Manuel Castro para que empecemos a debatir este tema y tratar de entender qué puede pasar en el futuro. Manuel, ¿pueden los hongkoneses sentirse ciudadanos chinos? Los hongkoneses son chinos. Eso es algo que tiene claro Pekín. ¿Pero se sienten chinos? Eso es otra historia. El tema de Malvinas es distinto porque los que están en Malvinas son británicos. En Hong Kong son chinos. Bueno, en las últimas manifestaciones en Hong Kong, sí, las banderas que tenían claro, eran las de Estados Unidos y las del Reino Unido. Claro. Y la de vieja bandera colonial. Uh-huh. ¿Por qué lo tuvieron que devolver? ¿Por qué se fue el tratado? Lo tenían que devolver después de usufructuarlo durante un tiempo determinado. Y cuando ese periodo de finalización llegaba, había un gran cartel que le estaba contando el tiempo a Gran Bretaña para la devolution, como se llamó, devolverlo. Sí, claro. Ahora, en cuanto a Taiwán y en cuanto a Hong Kong, tiene parecido. Es decir, China no va a dejar que ningún territorio que está donde haya chinos étnicos sea independiente. Cuando Taiwán, ya dijeron, levante la mano diciendo somos independientes, la marina china le cae encima. Y eso los de la isla de Formosa, el antiguo nombre de Taiwán, lo saben. Las realidades son distintas. Una es consecuencia de la guerra del opio. La otra es el encontronazo que tuvo Chiang Kai-shek con Mao Zedong. El Kuomintang se refugió en Taiwán. Claro. Y el resto quedó en manos del Partido Comunista Chino. Exacto. La diferencia más grande entre Taiwán y Hong Kong, si se quiere, es que Taiwán nunca declaró su independencia de China. No, y ahora perdió el reconocimiento de las Islas Exactamente. Salomón. Taiwán es una parte de China, si se quiere, que de alguna forma logró el reconocimiento de no muchos países, pero sí 17 países que dijeron, bueno, nosotros reconocemos a Taiwán como soberanos, sí, y como país absolutamente independiente de China, algo que le molesta muchísimo a Xi Jinping, porque no hay nada más molesto para un presidente ver que otro representante, en este caso encima una mujer, se vaya a algunos países y tenga un recibimiento como si fuese la presidenta de un país distinto al de China, cuando ellos consideran que Taiwán pertenece a China. Uh-huh. La pregunta que ahora le quiero hacer a Quique Romero es la siguiente: ¿no le conviene en todo caso a la China continental mantener
estas dos islas, digamos Hong Kong y Taiwán, así como están, porque de alguna manera también sirven por su aspecto democrático y alimentan a China por su aspecto democrático a inversiones que vienen de afuera que no tienen el temor de lo que podrían suceder estas inversiones extranjeras, de lo que podría pasar en la China continental. ¿No sería una buena estrategia, digamos, mantener este estado de un lugar y dos soberanías? Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta, cuando vos me hiciste llegar la agenda del día hoy, vi que pusiste como primeros temas Hong Kong y Taiwán, pero inmediatamente a continuación vamos a tratar el tema Brexit. Y yo te digo una cosa, todo este tema es uno solo, y estamos hablando del antiguo Imperio Británico. Para entender la situación de Hong Kong, de Taiwán, la actual China comunista de bandera roja, hay que entender la historia de la geopolítica británica, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la podemos comprender desde la tesis de Halford Mackinder, que él analiza al planeta Tierra como si fuera viendo un globo terráqueo, mirando el globo terráqueo, y se da cuenta que toda la actividad económica del planeta pasa por lo que él denominó la isla del mundo, que es la unión del continente euroasiático. La gran contra que tenía Inglaterra era que estaba afuera, de eso era una isla afuera. Entonces, como contrapartida, propone que Inglaterra debería de dominar todos los mares, océanos e islas alrededor de esta isla del mundo. Y de hecho, esto es lo que sucedió. Y miremosla también a toda América como una gran isla, porque desde la concepción geopolítica británico, todo nuestro continente para ellos es una isla, Australia es una isla, todas son islas. ¿Qué pasó en Hong Kong y en Taiwán específicamente? Primero vamos a hablar del tema Hong Kong. Hong Kong es un resabio de las guerras del opio. Cuando los ingleses deciden atacar a la China, se dan cuenta que no pueden por una cuestión de superioridad numérica, terriblemente, porque la forma de conquista que tenían los ingleses era la de sustitución y reemplazo de los habitantes. Así lo hicieron en Australia, llegaron a los habitantes, los originarios, los corrieron, los tiraron al agua y trajeron desde Inglaterra presos en el caso de Australia. Canadá lo mismo hicieron, trajeron ingleses, peregrinos. Claro, Enrique, pero... Malvinas, vos citabas también el caso Malvinas, eso hicieron los ingleses. A todas las poblaciones argentinas las trasladaron al continente y trajeron desde Inglaterra en 1833 población invasora. Está bien, yo entiendo y ya le abrimos el juego también a Alejandro, ¿no? Entiendo lo que decía Manuel, sí. que para seguir con este comparativo, para que todos podamos ponernos un poco en el sentimiento de lo que sucede en Hong Kong y también en Taiwán, ¿no? Con los ciudadanos. Es verdad que no son ciudadanos argentinos los que están en las Islas Malvinas, pero también es verdad que en algún punto los que forman parte de lo que sería el continente, en este caso Argentina, están convencidos de que esas tierras son de uno. Sí. Entonces, ¿cómo se llega a una solución en este sentido? Cuando Inglaterra decide devolverle a China Hong Kong, hay muchos que ya estiman, estaba Margaret Thatcher en ese acuerdo, hay muchos que ya estiman que esto fue un error. Porque no se sabe más allá cuando se cumpla, creo que en el 2047... 25 años queda un país, dos 25 sistemas. años le quedan a los hongkoneses para seguir, digamos, disfrutando de esta semisoberanía que tienen. Es Hong Kong y Macao, son dos lugares. Alejandro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo un ciudadano hongkonés se va a sentir chino así? Porque hay una ley que lo determina. A ver, primero sería importante, Vero, entender que las relaciones de poder global están cambiando, ¿no? Y muy bien se mencionó aquí que mencionó a Gran Bretaña, el Reino Unido. Mirando el Brexit, ya están pensando en refortalecer las relaciones con China continental, los británicos. Creo que durante este siglo la discusión ya va a pasar a ser otra, porque China continental ya se está erigiendo como primera potencia mundial. Y la cuestión de Hong Kong y de Taiwán se entiende el crecimiento de las tensiones, se entiende en la disputa entre Estados Unidos y China,
que nosotros veamos ondear las banderas de Estados Unidos en las protestas no es casualidad. Claro. Que hace poco tiempo los líderes de la protesta fueron recibidos en el Congreso norteamericano, donde pidieron ayuda a Estados Unidos, y China pegó el grito en el cielo para que los norteamericanos no se metan. Los norteamericanos vieron en Hong Kong un punto débil de China, donde Claro. poder pegarle. Bueno, pero por eso digo, ¿cuál es la salida? Y tenemos que ir pasando al otro tema, que es el Brexit, pero a ver, ¿cuál es la salida si ustedes fuesen Xi Jinping Sí. a esta situación? De verdad, ¿cuál es la salida? ¿Llevar el ejército? Ya lo dijeron que ya está. El llevar el ejército, no, el ejército ya está. El Yo- ejército popular chino ya está. Sí, No, bueno, está pero la las frontera. manifestaciones, perdón, pero las Si yo manifestaciones fuera- de Hong Kong, la que está si yo- actuando hasta ahora es la policía Sí, del gobierno hay de Hong Kong. disturbios, sí. Todavía no Por está. ahora Pero ellos tienen sí, paciencia, pero están tienen en la 25 frontera. años para Exactamente. esperar. Y pero eso, cuando lleguen esos Pero 25, vos cuando te, se si yo fuera cumplan Xi esos Jinping, 25 años. ese territorio no lo tocas. Es Sí, que la claro. posición de Pero ni se China te- en ni se 2047 te va a ser ocurra- otra. Y a Incluso- Taiwán ni se te ocurra declarar ¿Cuál va a la ser la independencia. posición? Va a ¿Qué ser va a una pasar de acá a posición 25 años? mucho más fuerte la Es que posición de China. 2030 es potencia absoluta, Bueno, militar. Y de hecho, ¿Y qué va a pasar con Hong Kong? ¿no? Nada. Porque ha perdido mucho Hong Kong en estos Verónica, años. Nada. entendamos Pues- esto. Son chinos. Son chinos. A los chinos si hay una Te característica traigo un básica es la hongkonés acá y vos le decís paciencia. sos chino, Que diga lo pero que quiera, es no, chino. no lo aceptan. las libertades Que diga lo que económicas de es Hong chino. Kong y Un financieras taiwanés es un chino. benefician a China continental también. Exacto. ¿no? Este es un tema económico De militar, hecho, punto. China hace años Pero que viene a eso proponiendo voy, para Alejandro. Taiwán la misma solución. Si esas libertades económicas también Sí. benefician a China, Sí. entonces, ¿por qué Xi Jinping quiere perder esas libertades económicas? De hecho, hay muchas empresas, díganme si me equivoco, que están en China, que para empezar a cotizar en bolsa, primero saltan a Hong Kong y de Hong Kong, como un trampolín, van al resto de las bolsas. Es Entonces, que ¿por son qué casualmente a la dos China cosas continental le distintas. conviene terminar Mirá, con esto? dame un minuto y te explico. Y este punto que acabas de señalar es fundamental. Uno es el tema de la producción. El producir los bienes, los trabajadores que trabajan y producen copas, por ejemplo. Eso se hace en la China continental. La otra cuestión tiene que ver con la creación de las empresas y la inserción de las empresas en el sistema financiero global. Eso se hace desde Hong Kong y desde China comunista, bajo régimen comunista, trabajan los que fabrican esta copa a sueldo de... Y entonces, ¿por qué va a ser comunista. tan bueno para Xi Jinping terminar con esa libertad en Hong Kong y en Taiwán que les, No lo que les quiere garantiza de terminar. alguna Es que manera? No lo Verónica quiere llegó en terminar. 2047. Entonces, otra vez vuelvo a la pregunta, a ver si me Lo que entienden. lo quieren ¿Qué va a hongkoneses pasar de es acá? separarse y Claro. eso no se lo van a permitir. A ver si está claro. Se lo van a permitir. Pero separarse cómo? Y quieren volver a al viejo Volver a sistema. ser ¿Qué colonia quieren volver a ser británica. colonia inglesa? Sí. Exactamente. Sí, aparecieron con el no es pasaporte lo que diciendo- quieren, no. Es Ah, lo que les ahí están está. Quiere el Reino Unido, ingenierizando. quiere el Reino Unido y quiere los Les Estados están Unidos. ingenierizando a raíz Exactamente. del Brexit, casualmente en Hong Kong y en Taiwán, este tipo de revueltas, de descontentos Eso está todo populares, fogoneado. ingenierizados, Y no es la primera repito vez. Y no es la esto. primera vez. No es la primera, ingenierizado. Y justo ahora, a raíz del tema Brexit, si no existiera un proceso de Brexit en este instante, no existirían estas protestas ni en Hong Kong ni en Taiwán. Bueno, vamos a ir con el Brexit, ya que me diste el pie, porque me viene bárbaro, ya nos estábamos pasando de tiempo. Ahora parece que, ustedes saben que el Reino Unido quiere separarse de la Unión Europea y la mayor dificultad que tiene para llevar adelante este objetivo es lo que pasa en Irlanda, porque Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, pero la República de Irlanda, que es el sur de esta isla que conforma, digamos, el gran problema, permanecería en la Unión Europea. Ahora dicen que para poder llegar a un Brexit con acuerdo dentro de lo que se está hablando, por lo menos lo está haciendo el primer ministro con toda la Comisión Europea, es que van a determinar, Manuel, hacer algo así como que Irlanda del Norte siga formando parte del Reino Unido como lo es. Y que en vez de formar toda una aduana con un muro físico, lo que se va a hacer entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es establecer controles aduaneros
pero no físicos. Es lo que no quieren, el control aduanero. En realidad la frontera del norte de Irlanda del Norte y el Estado Libre es lo que ellos llaman la salvaguardia o el backstop. Es decir, en inglés, lo que sería el hecho de que no haya controles. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la Unión Europea, que no hayan controles. Porque se han acostumbrado 30.000 personas a ir a la mañana a trabajar y volver a la tarde, y además, porque algunos tienen propiedades en el sur y propiedades en el norte. Pero además, tanto los unionistas irlandeses como los conservadores, algunos, no quieren seguir dependiendo de Bruselas, y eso está relacionado con lo que estaban señalando aquí los compañeros. Bueno, colegas. Y entonces, ¿cuál podría ser El la hecho solución? es que no quieren que Bruselas decida algo que Gran Bretaña considera soberanía. Porque el tema acá es soberanía. Pero Y además recuperar el a ver, poder militar de la Marina británica, que lo ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo por Manuel, la falta de inversión. Para bajar el discurso, para que yo pueda entender, a ver si vos me lo podés responder. ¿Por qué el Reino Unido perdería soberanía si la frontera entre el Reino Unido y la Unión Europea ahora fuese la misma frontera en Irlanda? ¿Me explico? ¿Por qué pierden soberanía? Porque ellos ya perderías el espacio Schengen, del libre transporte de mercancías y personas. Y ellos, al estar fuera de la Unión Europea, ahí vos tenés una frontera dura, que es lo que quieren evitar, la frontera dura. Pero no tienen una frontera dura. Pero no van a tener ahora una frontera dura, por ejemplo, con Francia. No. ¿Cómo que no? Si tiene el espacio Schengen. Hay gente que vive Pero, en Londres, toma el tren en el entender. Eurotúnel y va a trabajar a París. ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, sí, pero no es lo esa mismo. gente va a no es lo tener mismo que va a pasar atravesar con una las frontera y irlandas. una aduana. Claro. Ahora, Si vos dejás a Irlanda del Norte con mismas condiciones que la República de Irlanda y que los demás integrantes de la Unión Europea, ahí se pierde le genera un soberanía. conflicto de soberanía. Por eso tenés un Unido. problema de soberanía. El problema de Irlanda, señores, se solucionaría cuando no estemos hablando de Irlanda del Norte y empecemos a hablar del norte de ahí Irlanda. está, mira, Manuel. Cuando esté unificada la isla, ¿no? Acabas de decir la clave de todo este yeite. El tema Irlanda es el cisne negro que nadie vio venir a la hora de plantear Claro. el Brexit. Nadie lo vio venir, Porque pensaban que lo iban a perder. nadie Claro, se lo le pasó a imaginó. Cameron. Un tiro en los Yo pensé que pies, claro. un tiro en los pies, Claro. mintiendo sobre la Nadie se lo inmigración, imaginó. usando los chivos expiatorios. ¿Qué sucede en Irlanda? Sí. A ver, en Irlanda hubo un acuerdo de Viernes Santo Cierto. que paró la guerra civil entre los católicos y los anglicanos. El IRA, el Movimiento de Liberación Irlandesa, llegaron a un acuerdo de paz, y a partir de ese momento, y justo surgía también la Unión Europea, empezaron a convivir en paz tanto Irlanda del Norte como Irlanda del Sur, porque ya no existía una frontera que los dividiera. Ahora, con esta cuestión del Brexit y frente a la posibilidad de que se vuelva a instalar una frontera, la propuesta, la única que le está quedando al Reino Unido para llegar a un Brexit con acuerdo, Difícil. difícil, es que esa frontera que no existe entre Irlanda del Norte Irlanda del Sur sería, siga sin existir. Bueno, Si esa frontera siguiera sin existir, están más próximos en el Reino Unido de perder una porción de su reino, Claro. que es Irlanda del Norte, Sí. y que Irlanda, la isla entera, se reunifique, como era el objetivo de las guerras civiles en aquel entonces. ¿Y qué pasaría si eso sucediera? La La última- propuesta de Cameron lleva en ese camino. Pero por La eso cuando se última habla en propuesta, Irlanda dice perdóname, Erin Gobrach en Manuel. gaélico, que es Irlanda por siempre. a ver, la última propuesta que se propuso, digamos, es que la Unión Europea, que es la que quiere llevar adelante una solución, sugiere
que en los puntos de control que ya existen entre las dos Irlandas, para que nos entendamos, que pueden ser los aeropuertos, pueden ser los cruces, los puntos de control que ya existen entre las dos Irlandas, ahora funcionen como puntos de control sin una frontera física para llevar adelante la salida de la Unión Europea con un acuerdo. ¿Me explico? Es decir, que los mismos controles que ya están, porque no es que está bien, pasan libremente los camiones con los bienes y todo lo que ustedes quieran, pero los puestos están. Bueno, que ahora esos puestos controlen algunos bienes y que esos bienes, digamos, tengan algunas restricciones, pero que sean controlados tanto por el Reino Unido como por la Unión Europea, teniendo en cuenta que esa es la nueva frontera, digamos. No termino de ver yo el problema. No, el problema real no está ahí, se sienta un Verónica. precedente donde las condiciones, si vos ponés condiciones diferentes en un territorio a las de otro, ya se puede entender, de hecho, que la mayor parte de los votantes de Irlanda del Norte votaron permanecer en la Unión Europea. Igual que Escocia. En el referéndum, igual que Escocia. Entonces se sienta un precedente donde si las condiciones son diferentes, y bueno, se empieza a jugar una presión de, bueno, entonces no somos lo mismo. Y después, y en unos años, bueno, pero no somos parte del Reino Unido, somos parte de la Unión Europea, somos Irlanda, entonces precedentes legales, políticos, y pueden volver ciertas tensiones. No te olvides de Gibraltar también. Gibraltar y Malvinas. Y Malvinas, porque es un tema que no está alejado de eso. Malvinas es un tema central que nuestra diplomacia ya debería estar tomando cartas. Por eso están recuperando, por eso el Brexit, hace. para recuperar el poderío naval que han perdido. Bueno. Pero, Verónica, déjame explicar una cosa. El punto de discusión no está en la frontera propia dentro de la isla irlandesa, No está en la la que línea separa a las limítrofe, dos Irlandas. El problema va a estar cuando, si se llega a este acuerdo dentro de esta propuesta, Irlanda del Norte siga perteneciendo a la Unión Europea porque queda asimilada a la isla irlandesa y esta frontera va a seguir siendo una frontera blanda. El problema va a estar entre Irlanda del Norte y las islas, la otra isla británica, la isla de la Gran Bretaña, el canal que los separa, un reinounidense, un británico que quisiera cruzar de Irlanda del Norte a la isla de la Gran Bretaña, debería atravesar una aduana. Pero y entonces, eso sería ¿por una qué, aduana interna siguiendo esta que idea, no están siguiendo dispuestos esta a aceptar. idea, Ale, ¿por qué entonces el Parlamento de Irlanda del Norte, que está suspendido por un caso de corrupción hace ya un tiempo, pero por qué no arreglan este problema y por qué no legisla Irlanda del Norte a ver qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué depende tanto de Boris Johnson y no de ellos mismos? ¿Me explico? Pero es una cuestión de poder y justamente de soberanía, Claro. y que el poder está en el primer ministro, que tiene que negociar desde el mes que viene con las autoridades de Bruselas y llegar a un acuerdo. De Bruselas dijeron, bueno, abrieron la puerta, antes estaban cerradísimos a negociar, bueno, abramos la puerta, politicemos, dijo en el buen sentido, la negociación, porque son cuestiones que se pueden resolver desde la política. Lo último, hilando fino, en detalle, hablaron, bueno, queda con cuestiones de IVA, de controles veterinarios, de alguna cuestión detallada, pero bueno, es un problema muy serio que puede abrir las puertas a otros más graves en el futuro, justamente Pero, donde la clave está en la integridad territorial del Reino Pero Unido. Alejandro, se lo Ahí quiere está sacar la de- cuestión. pero ahí se lo Por eso quiere es tan sacar de encima complicado. al Reino Unido, a la Unión Europea. Le molesta para su desarrollo. Sí, bueno. Le molesta para totalmente. no creas que no está planificado eso. Cuando uno dice, le va a ir mal, y No, no saben no. que le va a ir mal. No, estoy La de libra acuerdo. bajará un poquito, pero después Pero ya después- lo conocemos. Estoy totalmente de acuerdo que no es ni la muerte, ni la tragedia, ni la catástrofe económica como se mete miedo desde un Exacto. sector. ¿Vos estás seguro Sí. de eso? Sí. Sí. Todo se puede resolver y va Lean a seguir Historia siendo Británica. va a seguir siendo el principal socio comercial como lo es hasta ahora. Gran Bretaña puede firmar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China. Algunos sectores pueden perder, otros ganar, pero no es una catástrofe y tiene que ver con la ruptura del poder y de la hegemonía occidental. Porque la Unión Europea planeaba hacer, un experimento de un gobierno mundial occidental y no, fracasó porque Occidente está decayendo en su poder. Vamos a tener que cambiar de tema y vamos a hablar de algo que también los va a apasionar. Se vienen, Sí. se vienen las elecciones en los Estados Unidos, van a ser el año que viene, el 3 de noviembre. Y miren cómo son las cosas, ¿no? Porque cuando ganó Donald Trump,
eran todos los republicanos que estaban entre ellos debatiendo a ver quién quedaba. De hecho, Donald Trump llegó, digamos, a ser el candidato de los republicanos, pero lo odiaban dentro del partido. Después empezó a tener mucho más poder, y ahora es el único indiscutido que va a llegar para la reelección. Hay algunos que le quieren hacer un poco pero la realidad es que es Donald Trump, el candidato republicano para las próximas elecciones, y ahí lo vemos en pantalla. Del otro lado, los demócratas que están, yo estuve viendo los debates, se están llevando adelante, el debate que tiene que ver entre los demócratas, por supuesto, son las primarias demócratas. Empezaron siendo 26 los candidatos, después se fueron bajando algunos, hay para todos los gustos, para todas las edades, hay 4, si se quiere, sí, son 4, los que por ahí tienen más posibilidades de terminar siendo el candidato demócrata, ¿no? El principal, creo yo que van a coincidir conmigo, el vice de Obama, Joe Biden. ¿Sí? Es un hombre de 76 años que tiene todo, lo único que tiene es que es el vice de Obama, y de hecho en los debates todos se van contra él porque es el que más posibilidades tiene. Pero después están Elizabeth Warren, que tiene 70 años, Bernie Sanders, que tiene 78, y hay otro candidato que tiene 89, para que lo sepan. Y por último, Kamala Harris, que ha hecho una buena presentación en estos debates y se ha venido destacando. Son todos demócratas y todos pelean por ser el candidato que va a luchar va a presentarse, claro, para ser presidente de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué creen de todas estas personalidades, no? ¿Cuál tiene, digamos, más posibilidades de ser el candidato demócrata, y cuántas posibilidades además tiene de después ganarle a Donald Trump? Empecemos por el final. No creo que le gane a Donald Trump. Después pongan el candidato. Salvo que metan a Michelle Obama por ahí, ¿viste? Bueno, pero creo que le están guardando a Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, porque todavía no la quieren exponer si no tiene buena cantidad de votos. Es bueno recordar que Obama no hizo un buen gobierno. Fue una linda imagen. Pero Michelle tiene una imagen muy fuerte. Pero Trump hizo cosas contundentes. Y sería la primer mujer presidenta de los Estados Unidos. Sí, también, ¿no? Clinton quería. Bueno, este es el detalle fundamental, es lo que acabas de mencionar. Y hay que entender cuál es el rol del Partido Demócrata dentro de lo que son las estructuras de poder mundial. Desde estas estructuras, que después las vamos a ir detallando, siempre dicen, gane quien gane, gobernamos nosotros. ¿Por qué? Porque los candidatos los eligen ellos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. ¿Cuál es el rol que le toca a cada partido? Y bueno, es la alternancia entre la derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda. La derecha se caracteriza por priorizar lo financiero y lo económico, la izquierda se caracteriza por priorizar los cambios culturales. Y es lo que vimos durante toda la era Obama. Vos fijate cómo Obama fue el primer presidente negro de la historia. Ese es un cambio cultural gigantesco, sí, que sucedió. Toda una familia negra en la Casa Blanca. Un cambio cultural gigantesco sucedió con la llegada de Obama a la Casa Blanca. Empezó a tomar preponderancia los derechos de las minorías, empezaron a tener voces resonantes las minorías. Para mí un gran error, porque de tanto focalizarse en minorías, de todos los colores que se te ocurra, todo tipo de minorías, se olvidaron de las grandes mayorías, y después cuando las grandes mayorías hicieron sonar su grito, te ponen a un Donald Trump en la Casa Blanca. Pero entendamos esto, el rol de el Partido Demócrata es de izquierda en lo cultural, ser progresista, ser pro minorías, instalar todo este tipo de debates. El rol de los republicanos es financiero, económico y territorial. Todas las guerras siempre las llevan adelante los republicanos. Menos Trump. Sí, ese es otro detalle. Yo veo, bueno, entre los principales candidatos los veo mejor encaminado a Joe Biden. Yo no es que discrepo en lo que decía Quique, pero demócratas y republicanos yo los veo con el tinte cultural, son los dos de derecha y los dos financieros.
Ajá. Todo financiero. Sí. Obama no implementó A ver, ningún no, control. desde allá todos, visto No, desde allá no. todos de la Claro, derecha. claro, pero dentro de esa pero derecha es un fenómeno. hay una izquierda y una Claro, derecha. Un fenómeno el socialista, occidental. Claro. El socialista de Y Bernie Sanders, ahí el está. establishment demócrata no va a permitir que ningún, progresista para nuestra visión de lo que es el progresismo, como Bernie Sanders, Warren u otros, lleguen nunca. Y no ha pasado en la historia. Me gustaría Para mí, te compartir digo, el con próximo ustedes. candidato del lado de los demócratas va a ser mujer. Eso ya está cantadísimo. Bueno, ojalá, y que gane. Y ¿no? va A Hillary muy se a le escapó tono por un en pelo. toda esta ola que está hoy Sí. surgiendo a nivel Sí. global del feminismo. Va todo muy encajado, no es un fenómeno aislado. Miren, vamos a compartir con ustedes. Estas son imágenes que grabó con su celular Jorge Ramos, que es un periodista que trabaja en Univisión, una cadena muy importante, pero muestra todo el backstage del último debate demócrata. Miren ustedes la organización, porque nosotros también dentro de poco vamos a tener debates presidenciales, y allá es todo un suceso. Y cuando a un periodista lo llaman para formar parte como moderador de estos debates, bueno, es todo un tema, y ahí muestra, ahí se sientan los periodistas, tienen un reloj adelante para ir viendo qué tiempo cada candidato utiliza cuando le toca hablar y cuando tiene que hablar otro. No sé si lo podemos escuchar un poquitito al videíto, está explicando todo Jorge Ramos. A él le había tocado. Ahí está, a ver. Per answer, and then if their name is invoked or they're referenced by other candidate, they have another Bueno, 45 seconds ahí for- está, sí, cuando se refiere a otros candidatos, hace toda la explicación Jorge Ramos, y después, miren cuando se levanta y muestra dónde están parados, digamos, cada uno de los candidatos y cuál es la visión que tienen. Los propios candidatos tienen debajo de cada uno de sus atriles un parlante para poder escuchar claramente lo que dicen, digamos, sus contrincantes. Es muy, muy interesante. Y en un momento, Jorge Ramos también habla con el que va a ser no su traductor, como él dice, sino su intérprete, porque dice, el intérprete le dice, bueno, le pregunta a él, ¿cuál es la diferencia entre un traductor y un intérprete? Y el intérprete le dice, porque yo tengo que interpretar lo que vos querés preguntar o lo que vos estás diciendo, no tanto traducirlo. Tengo que entender más bien dentro del contexto en el que se da la situación de lo que vos estás hablando. Ahí mismo estuvieron parados todos estos candidatos demócratas hablando de sus ideas. Y dicho sea de paso, las ideas de los demócratas ninguna termina picando alto, porque lo único que hacen o es atacar a Joe Biden o es atacar a Donald Trump, pero ninguno tiene una propuesta sensata y fuerte, ¿no? Que domine el escenario político. Porque a veces estos debates, se terminan transformando en una especie de reality show Tal cual. con sentenciados, porque si vos no llegás a superar el 2% en las encuestas, quedás fuera. Claro. Entonces se transforma en llamar la atención, pegarle al que está delante para ver si te suma un par de puntitos, y además de que tenés obviamente que tener más de 130.000 apoyos económicos de individuos, ¿no? Si Para sin seguir dinero en carrera. Estados Unidos no haces, Exactamente, no logras nada. 130.000 mínimo y superar el 2%, y por eso se van dando estos debates. Pero bueno, como decía Quique, está más o menos siempre direccionado y la elección indirecta asegura que el establishment económico y financiero nunca pierde el poder en los Estados Unidos. Yo no sé Sí, si ustedes está me claro creerán, pero yo que- creo que antes se jugaba los debates hasta que vino Donald Trump y ese jugó en serio. Sí, sí. Pero Para Trump era matar o morir y fue a eso. está claro, Manuel, equivoco? que a No sé, esta digan si estoy de altura acuerdo o no. lo que tenemos en el planeta entero no es democracia. Es la mejor democracia que el dinero pudo comprar. Y cuanto más dinero tengas, mejor democracia vas a poder comprar si sos candidato. Y debates, y a la hora de debatir, el solo hecho de poner un límite de tiempo de 1 minuto para que cada candidato exponga lo que exponga, es ridículo. ¿Qué Claro. idea se puede exponer en un titulares. minuto? Nada, solo Ninguna. titulares. Si nosotros acá mismo en esta mesa el tiempo nos corre y nunca terminamos Sí, de claro. redondear todo lo De que hecho, queremos tengo que pasar al redondear. otro tema. Por eso. Así no se puede. ¿Y quién arma las encuestas? ¿Quién define el porcentaje? Y nosotros no estamos decidiendo sobre la vida Nada, de nadie. nada. Ellos No. que van a ser los líderes que van a decidir sobre los No. destinos. Bueno, no sé, Van a pero- ser la cara visible.
Van a Los ser líderes laterales, están sí. detrás. Entonces, Y gane después quien gane, nosotros vamos a gobernamos estar aquí nosotros. analizando lo que hagan Mirá, los líderes. Bueno, tengo que Ganan cambiar los de tema, demócratas, Manuel. ganan los republicanos, gobernamos nosotros. Eso está claro. Bueno, la lucha por el Ártico, un tema que me sugirió Alejandro, y la verdad que es genial, porque desde hace mucho tiempo se está llevando adelante toda una intención de lograr delimitar hasta dónde el territorio, esta gran, inmensa capa de hielo que está en el Polo Norte, mientras vemos imágenes, qué parte de todo esto pertenece a Rusia, qué parte pertenece a Canadá, qué parte a los Estados Unidos, hasta China se quiere meter en él. Y ustedes me dicen, pero si China no, bueno, pero quiere meterse, ¿por qué? Porque descubrieron que, entre otras cosas, el 25% del posible petróleo que se pueda extraer ahora está en el Ártico. Contanos un poco, Ale. Bueno, siempre, ¿no? En los grandes medios se difunden las cuestiones de los problemas del cambio climático, que se derrite el glaciar, que el oso polar. Pero detrás de todo esto, y donde las potencias son bien conscientes de esta situación, aunque firmen el Tratado de París y luchen contra el cambio climático, etcétera, etcétera, hay una disputa geopolítica, geoeconómica, militar y por el Ahí dominio. vemos, ¿no? Lo que Ahí sería lo para vemos. Rusia, para Estados Unidos, para Canadá Y está Groenlandia. Groenlandia, y ¿no? Dinamarca, ¿no? Dinamarca. Porque con Groenlandia, Exactamente. Bueno, a ver, antes de mitad de siglo ya va a estar transitable y derretido, según se explica y según se anticipa, el 100% del Ártico. Antes de mitad de siglo. Antes de mitad de siglo, porque se viene, hay un proceso durante el año, se derrite y se congela, se derrite y se congela, pero en las últimas décadas es más lo que se derrite de lo que se vuelve a congelar. Y entonces, en vez de tomar la ruta más larga, se podrían utilizar estas aguas ya descongeladas, estos hielos descongelados, digamos. Exactamente. Hay tres aspectos. Por un lado, los recursos naturales, como bien decías, el petróleo, el 30% del gas mundial, oro, litio, tungsteno, otros minerales, tierras raras, donde también entra en juego Groenlandia, por eso que Trump dijo, compremos Groenlandia, Claro, la tierra mirá rara, la vos. gran disputa con China, y otros minerales, eso por los recursos naturales, donde están también las disputas de soberanía. No hay un tratado. ¿Y cómo se sabe hasta dónde llega los derechos territoriales de cada país si está todo bajo el agua? Bueno, hay una convención de derecho del mar, que eso sí es un tratado que Estados Unidos no firmó, pero que es de cumplimiento obligatorio, que especifica hasta dónde llegan las fronteras de cada país, que son cuestiones de millas de Claro. territorio. Pero debajo de las aguas hay cordilleras submarinas donde cada país se agarra para hacer los reclamos territoriales en base a lo que es su plataforma continental. Y ahí están los recursos, las rutas. Como bien mencionabas, el comercio. ¿Y por qué se quiere meter China? A ver, Y- antes que se nos acabe el tiempo, ¿no? ¿por qué Recién no? lo veía ahí Claro. así. Sí, ¿por qué no? China ya definió la ruta de la seda polar. Pero si Com- China no llega territorialmente. Pero son ¿Por observadores. qué? Las islas también que No. se están formando. y El que están planeta ya es teniendo- muy chico, Vero. Es muy chico, claro. El planeta ya es muy Pero chico. vos decís que tiene Ya soberanía firmó, ahí cerca del Polo ya Norte. firmó un No, pero acuerdo la va a tener. estratégico con Rusia. Ah, bueno, ahora Ya nos firmó entendemos. un acuerdo estratégico con Rusia. Es mucho más barato, va a ser mucho más barato transportar por las rutas del norte, tanto por Rusia como por Canadá, que por el canal de Suez. Y ahí hablamos de menor costo de combustible, Y casi la mitad. el tiempo y las mercancías van a poder ser más baratas, más competitivas. Y el que lleva la delantera ahí hoy es Rusia. Además, Estuve sí. leyendo también que no todas estas grandes potencias, aunque parezca increíble, tienen unos, ¿cómo se llaman? Rompehielos estos, Sí, que son sean tan fuertes como para poder con el hielo del Ártico, ¿no? tenemos, Rusia lleva la delantera que tiene cerca de 40. China está construyendo, ya construyó 1 o 2. Canadá tendrá una decena. Estados Unidos tiene 1 o 2 y medios viejitos. Recién lanzó, yo acá lo tengo, la estrategia del Ártico de Estados Unidos, donde en el primer párrafo ya dice, no sé si acá lo toma la cámara, Sí. la estrategia del Ministerio de Defensa, donde dice, a diferencia de la anterior hace 3 años, que la disputa es con Rusia y con China. Y hablamos
de una disputa militar, disputa por los recursos, disputa por el libre tránsito, disputas, bueno, que se van a dar sobre la soberanía, pero... ¿Puede haber una guerra por esto, Quique? ¿Vos qué pensás? Mira, no sé si va a haber una guerra por el Ártico, no lo creo porque no son territorios en sí, sino más bien son rutas. Estamos hablando de rutas, básicamente. Donde sí probablemente va a haber una guerra, y esto nos involucra directamente a nosotros, es en el Antártico, no en el Ártico. De esto no se habla. ¿Por qué? Porque todos están muy tranquilos con que existe el Tratado del Antártico, que establece una especie de hands-off, que nadie meta la mano ahí, hasta no tiene fecha de vencimiento. Muchos creen que la fecha de vencimiento es el 2023, no sé por qué, no está establecida esa fecha en el tratado. La sede del Tratado del Antártico es Buenos Aires. Y cuando a Henry Kissinger le fueron a preguntar en un programa de preguntas y respuestas tipo ping-pong, y le tiran Argentina, ¿qué responde Henry Kissinger? Inmediatamente, así, lo primero que le viene, una daga sobre la Antártida. O sea que este señor, que es hoy uno de los principales líderes que manejan la geopolítica global, junto con George Soros, ve que claro, ya hay una proyección sobre la Antártida. Pero y el problema en la Antártida... ¿Pero por qué pensás que no va a haber? Porque volvamos Sí. a lo que veníamos Al hablando. ¿Por qué Ártico. pensás que no va a haber una guerra? Si teniendo en Porque cuenta todo no lo hay que contaba territorios, Alejandro. hay rutas, no hay territorios. En Pero cambio, no se la van a pelear por Antártida... esas La Antártida rutas. es tierra La y el Ártico Antártida es es tierra, el hielo. Bueno, agua pero no es van- agua, pero no va a van ser a agua. pelearse Por el los agua nadie países. se puede... Pero no va a haber una guerra por el dominio de esas rutas, porque si no Rusia dice, están Rusia ya pasando las por tiene mi naturalmente. Ya las esas tiene rutas. naturalmente. Y entonces Van a acor- se va a cobrar un peaje. Las disputas por soberanía se van a acordar. Estados Unidos y Rusia ya la acordaron. Dinamarca y Rusia creo que también, si no me equivoco. Pero se van a terminar solucionando mediante la negociación. Lo que sí, nadie se va a atrever a hacerle a Rusia una guerra en el Ártico. No. La Antártida, Y- lo que pasa, Alejandro, que ya está dividida en sectores, neozelandés, australiano, Bueno, británico. para, Y es un Manuel. continente, a Y te diferencia aclaro del que vos Ártico, tenés el claro. sector, Manuel, mirale los sellos Perdóname, británicos, repetime quiénes ocupan la Antártida, por favor. que tendrían que ser los sureños. No, repetí quiénes Estados ocupan. Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Francia. No, eh, Francia no. territorios Tiene bases, australes, pero no antárticos. tiene reclamo Bueno, territorial. pero Los por que ahora. tienen reclamo territorial, ¿quiénes son? Los británicos, los Sí. chilenos. Somos nosotros, los chilenos, y todos los demás son integrantes del British Commonwealth. Bueno, les propongo que para el próximo programa hablemos de lo que pasa en la Antártida. Es ¿Te fundamental. puedo ese decir, tema. con esto te redondeo? En los Sí. sellos británicos vos tenés el sector chileno, el sector argentino y el sector británico que está al lado. Sí. Esos todos es el sector británico. Sí. No existe ni el chileno tampoco. No, Fíjate los obviamente. sellos. Ah, Ya bueno. sé, en nuestros mapas Oh. debería figurar el sector antártico, pero bueno, Ajá. no todos respetan eso. Últimamente se habla mucho de los líderes más populistas y es una palabra que no se termina de entender, ¿no? Si un líder populista es bueno o es malo o es las dos cosas a la vez. ¿Y qué es un líder populista? Han elaborado un ranking a nivel mundial de líderes populistas y para que empecemos a tener una idea, el más populista de todos según este ranking es Chávez. Y le sigue Maduro, pero también están en la lista otros presidentes que por ahí los vemos a todos. Evo Morales, a Erdogan, bueno, de Turquía, ahí está Chávez. Y la pregunta, Quique, que yo me hago, teniendo en cuenta la cercanía que tenemos con Evo Morales y lo que pasa en Bolivia, es la siguiente. ¿Es bueno o es malo ser un líder populista? Según un artículo que leí en Infobae, les voy a leer solo la primera parte y a partir de ahí abrimos el juego a toda la mesa. Hablando de Evo Morales, ¿no? Sí. La indiferencia, tolerancia o doble estándar en los crímenes de Evo Morales continúa.
El dirigente cocalero, que llegó a presidente por 5 años sin posibilidad de reelección, detenta el poder en Bolivia desde hace más de 14 años continuos y, entre otros delitos, así dice el artículo, ha suplantado la constitución política, liquidado la república, instalado una dictadura castrochavista terminando el Estado de Derecho y la división e independencia de poderes, con presos y exiliados políticos, cometido masacres sangrientas, ha convertido el país en narcoestado, ha promovido y sostenido incendios forestales. En este rumbo, el ecocidio de Evo Morales en Bolivia continúa con más de 2,5 millones de hectáreas devastadas. ¿Quién firma esta nota? En Sabía que Infobae. me iba a preguntar eso. Sí. Abogado y politólogo del director de un Instituto por la Democracia Interamericano, Carlos Sánchez Berzain. Dicho esto, para contrarrestar, placas de lo que es Bolivia en estos últimos años, también estas placas, pero de un medio chino que habla de Bolivia. Eso para que todos vean cómo es la situación. La primera placa dice las situaciones adversas que ha enfrentado Bolivia. Pasó por una crisis financiera internacional, por la disminución del precio de los minerales en 2011, por el desplome del precio del petróleo en 2008, 2014 y 2018, por las restricciones de condiciones financieras y por la desaceleración de la economía mundial. Y a pesar de todo esto, en la siguiente placa, miren ustedes cómo Bolivia termina liderando el crecimiento económico de la región en el año 2014, en el año 2015, 2016, 2017 y 2018. El Producto Bruto Interno de Bolivia va a crecer 4% en el año 2019. ¿Quién lo dice? ¿El ministro de Economía de Bolivia? No, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Estas estimaciones de crecimiento fueron proyectadas, además de por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. ¿A quién le creemos, Quique? Bueno, está claro a quién le creemos. Esta cuestión del populismo. Populismo, por definición de diccionario, es hacer lo que el pueblo demanda, es gobernar para el pueblo. Lo que pasa que estas estructuras de poder mundial, estos think tanks que nunca se sabe quiénes son y mucho menos quiénes los financian, agarraron una modelito guatemalteca muy bonita y muy bien formada, que hablaba muy bien, y la empezaron a hacer pasear por todos los países de nuestra región, a instaurar una definición de populismo. ¿Y qué es populismo? Que asociaba el populismo con la corrupción desde el gobierno, y para mí son dos cosas totalmente distintas. Lo que pretendieron definir como populismo eran gobiernos corruptos, y a los gobiernos corruptos hay que sacarlos y meterlos en cana, pero a un gobierno que hace las cosas que hace en beneficio de su pueblo, hay que seguir apoyándolo. Lo que pasa que cuando hay intereses supranacionales, que en muchos casos son inconfesables, no se puede decir de esta manera, y ese es el caso de Evo Morales, casualmente. Evo Morales está sustentado en el poder. Fíjate cómo dentro de los ranqueados Sí. hay una mezcla de... Castrochavismo, decía esta nota. ¿Qué es el castrochavismo? Castro y Chávez no tenían nada que ver el uno con el otro. Sí, se saludaban, todo, Claro, pero... a ver, vamos a abrir el debate antes que se nos termine el programa. Alejandro, fíjate vos cómo todos estos líderes que vemos en todos los lugares del mundo, pasamos por Asia, por Europa, por América, y son tan distintos, ¿no? Berlusconi, México con AMLO, Jair Bolsonaro, Berlusconi. Digo, ¿qué es un líder populista? Está Donald Trump, está Evo Morales, Sí. Nicolás Maduro, Chávez. ¿Qué es eso de ser Mateo un líder Salvini. populista? Mateo Creo Salvini. que Bueno, miren, la India. Sí. ¿Quién, Claro. quién es? ya se lo hizo girar tanto al término populismo que ya se falseó. Y ya se usa Sí. el populismo para definir cualquier cosa y se usa como un concepto peyorativo, decirle populista a alguien y le hablar populista de izquierda, populista de derecha, populista de centro, populista nacionalista, populista extranjero. Yo estuve leyendo medio que se lo bastardeó al término. Para Tal cual. hacer, no se sabe muy bien qué es un líder populista, pero sí cómo se pueden diferenciar a los líderes populistas. Aparentemente, un presidente, si quiere ser populista, tiene que saber utilizar términos que sean extremos. O estás de un lado o estás del otro. No importa de qué lado estés, de la izquierda o de la derecha, pero si querés ser populista tenés que tener bien marcada
esa posición. Esa sería una de las características. Por eso podemos ver a Evo Morales como un líder populista y por el otro lado, si se quiere, a Donald Trump. Sí, pero yo los datos sobre Bolivia, no sé dónde sacaron eso. Yo tengo otros, ¿eh? ¿Cuáles son? Es que la situación... Que, por ejemplo, Evo Morales, de gente conocida, me dice, mira, Evo Morales utiliza el discurso así antiimperialista, pero el peso y el dólar circulan tranquilamente, la economía funciona muy bien. Lo que sí puedo entender, de acuerdo, que se quiere cargar la Constitución porque él no se puede presentar como candidato, porque es ilegal, pero amañó un montón de cosas. Pero Bueno, a partir de eso... No les quise seguir Pero leyendo a partir para de no eso, ponerlos. yo tengo muy buenos datos con respecto a Bolivia. Bueno, los bolivianos se están volviendo a Bolivia. Pero El sí, hecho son que- los si la datos. inflación pocos es países que anual. crecen en la región. Claro. Es el país que crece, obvio. Bolivia, Chile. Que está que sí No, está Chile combatiendo no tuvo datos crecimiento, internacionales. solo Bolivia tuvo crecimiento. Exactamente. Ningún otro país de nuestra Una región. lucha real Pero contra el estoy hablando en cuanto a narcotráfico. estabilidad también. Sí. Y lo que pasa es que es un poco visto como una amenaza y como un enemigo a, queremos llamarle, un dominio occidental Sí, sobre América Latina, y ahora viendo algunos cambios que se están produciendo, bueno, y además como ahora se vota, viste, sacan Claro. Sí. estos análisis que sí, son un poco brutales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me Con- queda un minuto de exagerado. programa, así que ¿por qué pensás vos que puede ser mal utilizado el término populista cuando en realidad habla de las características, ¿no?, que puede Es llegar muy a tener claro. un presidente? Un populista, si va a ser alguien que va a hacer lo que demanda el pueblo siempre va a demandar la defensa de sus propios intereses. Entonces, un presidente que se pone a defender el interés nacional, hoy se lo llama populista porque del otro lado tenemos las estructuras de poder globales que lo que buscan es disolver los estados-naciones soberanos, socavando la soberanía de las Claro, naciones. ese es el y ese es eje de el la conflicto de cuestión. interés. Y como quienes manejan los medios son estas estructuras de poder global, terminamos leyendo notas como esas en medios como Infobae. Sí. No te voy a seguir leyendo la nota porque No tomá, tengo mirá, dudas de lo te que la dice. doy. Regalásela. Ahí la tenés. O terminamos escuchando Porque a Gloria pasás el- Álvarez. Claro. Ahí está. Después léela y deshogate de alguna forma, porque te puedo asegurar que es terrible. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Muchas gracias, Alejandro Lagunagaray Placer, Urquiza, Verónica. y muchas gracias a Gracias Enrique a vos, Romero. Los Verónica. esperamos nosotros en el próximo encuentro, en Líderes y Personalidades del Mundo. Va a ser el episodio número 5. Gracias por habernos elegido. Chao.